Hoy vamos a ver cómo se descubrió el mundo desaparecido bajo las arenas del desierto en la Mesopotamia. La vez pasada estábamos empezando nuestro recorrido por el Medio Oriente como región, con su historia desde los orígenes hasta las actuales y temibles circunstancias en las que se encuentra. Como es una región tan grande y es tan densa históricamente y abarca desde Turquía, Anatolia, abarca la Mesopotamia, abarca la tierra de Canaán y el valle de Jordán, actual Siria, Líbano, Palestina, abarca Egipto también dentro de la clasificación del Medio Oriente porque está ahí lindando a través del monte de Sinaí y a través del Mar Rojo. Entonces nos toca irnos por partes para que tengamos, digamos, como una especie de orden de travesía por el Medio Oriente. Entonces estamos en este momento en Mesopotamia. La vez pasada dimos una serie de referencias acerca de todas las ciudades en general, acerca de todas las áreas de las referencias bíblicas como una especie de invitación a entrar en el Medio Oriente. Hoy nos concentramos específicamente en Mesopotamia y estamos en los orígenes de los tiempos. Entonces uno dice, bueno, si ellos se inventaron las civilizaciones, si la primera ciudad que existió se llamó Eridu y ahí dicen que quedaba el Edén, si Sumeria es la que conecta al mundo con el principio de los tiempos, si el alba de la civilización estuvo allí, en Sumeria precisamente, ¿por qué no hay un registro? ¿Por qué tanto tiempo se perdió el legado de Babilonia, de Nínive, de Ur, de Lagash, de Eridu, de Uruk, de las grandes ciudades, de los acadios, de los sumerios, de los asirios, del valle del Tigris y el Éufrates? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no tenía la continuidad en la cultura que tuvo y que tienen en este momento las pirámides egipcias o el Partenón en Grecia? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó primero que los materiales en que están construidas esas ciudades son distintos. No son esas piedras monumentales del Valle del Nilo que pudieron aguantar la inmortalidad de los tiempos, ni es el mármol del que está construida Grecia. Son unas tablillas y son unos ladrillos de barro cocido hace 5000 años lo que sustentaba esas civilizaciones. Entonces, por un lado, el material del que están hechas las ciudades, el que fueran destruidas una y otra vez, muchas veces sobre los mismos asentamientos, hace difícil rastrearlas. Por otra parte, Oriente y Occidente quedarían separados por muchos factores, guerras, civilizaciones. Por otra parte, la llegada del Islam, cuando todo eso se vuelve una civilización islámica, parte de cero y cuenta su historia desde su aparición en la tierra. Lo mismo hace el cristianismo, parte de cero y cuenta su historia desde su aparición en la tierra. Entonces, digamos, el desarrollo de la civilización islámica concentra toda la atención cultural en el desarrollo de la religión del profeta y el mundo anterior se pierde bajo ese manto. Occidente lo pierde de referencia porque Occidente se basa en Grecia y punto, y desconoce toda la civilización persa y toda la matriz que Persia significa para el mundo como tal. Entonces ahí hay una serie de factores que hacen que todas estas culturas vayan cayendo en el olvido y se vaya perdiendo la continuidad y el legado de la historia de esos pueblos. Hoy vamos a ver cómo se desentierran del más profundo pasado, el alba de las civilizaciones y el comienzo de los tiempos, y de qué manera pudimos volver a entrar en contacto con los viejos dioses, con Marduk, con la creación de los astros, con la primera leyenda humana, cómo se dieron todos esos descubrimientos, digamos, esos redescubrimientos, esos contactos entre Oriente y Occidente que permitieron que se conociera de una manera global la historia del alba de las civilizaciones. Entonces, hay un cónsul francés. Todo esto va a suceder en el siglo XIX.
La mayor parte de los descubrimientos de este mundo van a suceder en el siglo XIX. Las cosas habían empezado desde las campañas napoleónicas en los tiempos de la campaña en Egipto. Desde ahí había empezado la inquietud. Los franceses habían empezado un clima de inquietud por lo que el significado de las maravillas que vieron al llegar a Egipto, y habían llevado una serie de dibujantes que Verneau haría todo un dibujo maravilloso que se llama La descripción del Egipto, que es a lo que en ese momento existía en Egipto, algo así como lo que Humboldt hizo con la expedición botánica, que era la descripción absoluta y detallada en dibujos de todo lo que había en tierras que la imaginación no podría llegar a concebir por fuera de sus límites. Entonces eso es lo que hacen en la descripción del Egipto. Ahí empieza, digamos, como un punto de interés. Francia va a continuar en esta tarea, Alemania se va a vincular a esta tarea, Inglaterra se va a vincular a esta tarea, y de cada uno de esos países van a surgir los arqueólogos. En el siglo XIX se desata una fiebre por la arqueología. La cosa más impresionante ya venía desde el 18, ya venía desde Napoleón, pero en el 19 la sed de aventura, el descubrimiento de nuevas fronteras, de nuevos mundos, va a completar este panorama. Entonces, en esa época, Pablo Emilio Botta es un francés, es cónsul, es un tipo enamorado de Oriente, y el tipo le da por pensar que todos los escenarios bíblicos y que todos los escenarios descritos en la leyenda tienen una base de verdad. En ese momento empieza a mostrarse, digamos, a interpretarse la veracidad de la leyenda, y ahí se van a buscar las leyendas. Esa es la misma época en que Schliemann se va a ir a buscar Troya, basado en los libros en los versos de la Ilíada. Entonces, algo tiene que haber allá empezaron las civilizaciones, vamos a averiguar cómo es la cosa. Y se va este tipo para allá, un orientalista, un tipo enamorado de la historia antigua y todo eso, va a descubrirla. Entonces, empieza a haber unas montañas, unas colinas que llaman Tel, porque Tel significa colina. Son montañitas más bien suaves, de un paisaje más bien, más bien suavecito, no son las exuberantes, grandísimas montañas de edad, sino son unas colinas. Entonces empieza a mirar, porque es que no hay nada, ahí partimos de que no hay nada. Empieza a mirar de qué están hechas las casas, las inscripciones tan raras que tienen, y empieza a preguntarle a la gente: ¿y usted dónde sacó este ladrillo? No, de allí. Y esas inscripciones que tiene, no, pues están ahí hace rato, eso hace rato. Y a ver, ¿dónde hay? Preguntándole a todo el mundo a ver dónde está eso. Y entonces hay en ese momento un árabe que se la pasa detrás de él diciéndole que él sabe dónde están esas cosas. Pero como es tan charlatán y tan carretudo y como tan confianzudo, pues el tipo no le cree. Pero se la pasa detrás y se la pasa detrás hasta que le cree. ¿Sí? Hasta que dice: bueno, a ver, muéstreme a ver dónde es que usted dice que están todas esas tablillas. Y se va al Tel, a la montañita donde el árabe le dijo que estaban todas esas tablitas, y en esa montaña estaba Nínive, ni más ni menos, Nínive. Entonces el tipo descubre el primer palacio asirio y descubre la ciudad de Nínive, y empiezan a salir de esas excavaciones, empiezan a excavar, y empiezan a salir esos hombres alados gigantescos, con esas barbas así rizadas, montados sobre esos caballos, esos monumentos gigantescos que se ven sobre el imperio asirio. Empiezan a salir estos personajes como de la leyenda, estaban metidos debajo de esos tel, de esas colinas, tapados por las arenas del desierto, porque bajo las arenas del desierto está oculto el manto de la antigüedad, y es lo que se ha venido develando. Entonces el tipo empieza a descubrir esto, y cuando llega con ese cuento, pues claro, ahí empiezan a encontrar los palacios perdidos, y empiezan a ver que había grandes ciudades, y todo eso, y las tablillas, y empiezan a encontrar las tablillas, y dicen: bueno, aquí están pasando cosas impresionantes. El tipo llega enloquecido con el cuento. Pero las tablillas cuneiformes que se encontraron ahí, en los palacios que surgieron de lo profundo de las arenas que habían cubierto los tiempos de la civilización, esas tablillas 40 años antes se habían descifrado. Entonces por eso era posible saber qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo se descifraron esas tablillas? Esas tablillas se descifraron porque había un profesor fresco, no era ni un orientalista, ni un tipo cultísimo, ni un cosa, nada, era un profesor fresco de un pueblo en Alemania. Sí, el tipo había nacido en München, y se llamaba Frederick Grotfend.
Y era un tipo normal, su papá, mamá, hijos, casita. Entonces un día se estaba tomando unos tragos con unos amigos y el tipo apostó a que él era capaz de descifrar la escritura cuneiforme, las tablillas. Y dice, sí, yo soy capaz. Y se puso en la tarea. Había llegado, cada vez que se producía una excavación de esas, todas esas tablillas llegaban a los museos y llegaban para ser estudiadas. Entonces lo que hacían era que sacaban copias en papel de las inscripciones de las tablillas para que analizaran eso. Entonces, en este momento, digamos, empieza a fluir eso por todas partes y las comunidades científicas y todo el mundo, y empiezan a haber publicaciones sobre eso, porque hay un auge muy grande de la arqueología. Entonces, este tipo dice, bueno, estas tablillas son de barro, se hacen en barro fresco y luego se van a meter en el horno para cocerse, como la cerámica, para que queden ahí y puedan dar testimonio de su tiempo. Entonces, ahora, estas tablillas son la primera forma de escritura que se conoce hasta el momento en la historia humana. Estos tipos en Mesopotamia se inventaron, entre otros chistes, la escritura. Entonces, y eso es los sumerios se la inventan. Entonces, imagínese usted que sean capaces de registrar, llevar la contabilidad, la vida cotidiana, enseñarle a la gente todo lo que va a pasar con la escritura. Eso marca el límite entre la historia y la prehistoria. Entonces, el tipo se pone a pensar y dice, bueno, si yo voy a escribir en una tablilla con un punzón, lo más cómodo, lo más práctico, la escritura tiene que ser práctica, o si no, eso no sirve. Tiene que ser en líneas rectas, porque trate de hacer curvas con un punzón sobre una tablilla de barro y verá el complique. Entonces, y para poder tomar apuntes, mejor dicho, para que a usted le echen un rollo y usted tin, eso tiene que ser recto. Entonces, tienen la forma de patas de gallo, si usted los ve, parecen patas de gallo. Entonces empieza a tomar las formas de las tablillas y dice, bueno, eso tiene que ser en línea recta. Yo me imagino que puede ser en este sentido tal, y empieza a buscarle el sentido, y si las vamos a coser aquí me cabe tanto. Entonces esa es la forma práctica, ¿cierto? Bueno, ahora, desde que el mundo es mundo ha existido la vanidad, y nadie está exento de nombrarse como rey de reyes, descendiente de no sé quién y si sé cuándo. Los abolengos y toda esa cantidad de pedigrís que la gente se atribuye son parte de lo humano desde que el mundo es mundo. Dice, aquí debe haber alguno que viene de todos los reyes, hijo de todos los reyes, rey de no sé quién, rey de si sé más. Las primeras tablillas de escritura cuneiforme que se habían encontrado venían de Persépolis, de la antigua ciudad de Persépolis del Imperio Persa. Entonces, es con esas tablillas que el tipo va a trabajar. Por eso es que se van a descifrar antes, las de Persépolis, que fue donde más se conservó. En todo caso, a pesar de la destrucción y de la ruina de la ciudad de Persépolis, se conservaron muchísimas tablillas. Entonces, el tipo se pone y trata de buscar una palabra que se repita mucho. Y la palabra que se repita mucho seguramente es la palabra rey. Vamos a ensayar, y empieza a ensayar. Y entonces, efectivamente, hay una serie de rey de reyes y rey tal, y todo eso. Y de pronto llegan a un tipo donde el primero no es rey, o sea, el nieto se hará rey, pero el original no es rey. ¿Y dónde me cuadra eso? Entonces resulta que Darío, el abuelo de Darío no es rey, ni el padre, el que va a ser rey es Darío. Entonces empieza rey de reyes y todo eso hasta llegar a Darío, y nos cuadra con lo que sabíamos. ¿Por qué sabíamos de los persas? Por los griegos. Fue a través de los griegos que nos contaron de los persas. Entonces, con la información que hay sobre los persas, el tipo se pone a mirar para atrás y le llega hasta Darío y le cuadra con lo que hay y encuentra toda la descendencia de los aqueménidas y encuentra los relatos que van de Ciro, de Jerjes y que van hasta Darío. Y así es que descifra la escritura cuneiforme. Entonces, con este dato, las tablillas que van a llegar de Nínive empiezan a ser leídas, porque ya existe la información para poder hacer una cosa con la otra. Entonces, pero la comprobación de este método absolutamente empírico y pragmático, que este profesor Gottfried de este pequeño pueblo alemán va a decir para ganarle la apuesta a los amigos que hizo el día que estaban bebiendo cerveza, pues cerveza además que es un invento mesopotámico, eso es de lo más antiguo.